Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales. Antes de iniciar con la definición de contrato de trabajo, que viene a ser esta parte, digamos, medular a través del cual se inician las relaciones laborales que habíamos señalado en una anterior definición, en una anterior sesión, que era, digamos, el punto de partida para todo lo que era el derecho laboral, tanto para el trabajador como de las obligaciones del empleador, ¿no? Es bueno conocer la parte marco de la normatividad laboral peruana, ¿no? Para el tema de contratos de trabajo, vamos a tocar básicamente la normatividad laboral peruana básica, ¿no? Las normas que atañen a la parte de contratos de trabajo, ¿no? Vamos a un poquito saber sobre las instituciones marco más frecuentes, las instituciones de gobierno, ¿no? Del Estado que están involucradas en la parte de derecho laboral, ¿no? Y rápidamente vamos a ver una guía, o vamos a saber sobre una guía de búsqueda rápida para lo que son consultas normativas, preguntas frecuentes, ¿no? En cuanto al tema de la normatividad laboral peruana básica, bueno, tenemos dos normas fundamentales y básicas que yo suelo recomendar a las personas que están iniciando en la parte del cursos de normatividad laboral o de derecho laboral, ¿no? En diplomados o posgrados de gestión de talento, ¿no? Estas normas básicas son el TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Que está en el Decreto Supremo 0397-TR y obviamente su reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 0196-TR. Obviamente que estas normas a la fecha han sido modificadas, han tenido, digamos, sus actualizaciones, ¿no? De hecho se ha pensado en hacer ya un cuerpo normativo diferente, actualizado, que responda a las necesidades actuales, ¿no? Sin embargo, eso es lo que tenemos vigente. Ahora bien, hay otras normas laborales que tocan otros temas, como por ejemplo el tema STS, de repente el tema de vacaciones, ¿no? El tema de jornadas de horas extras, etcétera, 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 ¿no? En estas normas, estas dos que le estoy señalando, para mí son las básicas y fundamentales para alguien que está iniciando o introduciéndose en el mundo del derecho laboral, ¿no? Sobre todo porque en este momento lo que vamos a tocar, o a partir de esta sesión, por lo menos toda esta primera parte, es el tema de contrato de trabajo. Y aquí están en estas dos normas desarrollado, ¿no? El tema de contrato de trabajo, derechos del trabajador, obligaciones del empleador, ¿no? Y es bastante más detallado. De repente en otras normas lo que encontramos son referencias a, o de repente sí, un desarrollo específico de tal o cual punto, ¿no? Pero en estas dos normas, tanto en la norma marco que tendría que ser en este caso la ley, ¿no? O el decreto legislativo y su reglamento, están desarrollados todo el tema de contrato de trabajo, derechos y obligaciones del trabajador. Entonces, lo que yo suelo recomendar a las personas es que de alguna forma tengan este cuerpo normativo, que lo impriman o de repente sí, para evitar el tema de papel, que ahora tenemos que tener una conciencia ecológica, de repente tenerlo en archivos digitales, pero sí es necesario que lo manejen. Toda persona encargada, responsable o parte de un equipo de recursos humanos, aparte de muchas otras normas, de repente para el tema de planillas, ¿no? Ven toda una serie de normas tributarias, para de repente otros temas como control de personal, etcétera, etcétera, se ve normas como vacaciones, etcétera. Pero para toda persona que integra un equipo de recursos humanos y obviamente para aquel que está a cargo, debería tener en consideración estas dos normas. No sé si decir dominarlas, pero sí manejarlas, gestionarlas. Por eso es importante. Yo siempre he tenido estas normas, ¿no?, presentes y estar actualizándonos en relación a estas normas porque nos da luz sobre muchos temas
que de repente nosotros necesitamos y que nos topamos en el día a día en el tema de gestión de talento, en el tema de contratación de personal, en el tema de reclutamiento y selección, en el tema, como les había dicho, de sanciones disciplinarias, en el tema de, no sé, de incluso ausentismo, rotación de personal, porque obviamente comenzamos a ver el tema de medidas disciplinarias, sanciones, ¿no? En el tema de desvinculación, liquidaciones, ETS, incluso los derechos mismos, vacaciones, todo esto lo vamos a encontrar en estas normas, ¿no? Entonces, es necesario manejarlas. Como les decía, no sé si se llegue al punto de decir dominarlas, sería lo ideal, pero sí manejarlas, ¿no? Tenerlas presentes, tenerlas en cuenta porque se van a estar trabajando constantemente con estas normas. Ahora, ¿qué entidades participan en el tema de derecho laboral? Bueno, realmente desde la parte de gobierno intervienen muchas, ¿no? Pero ¿con quién el empleador o el mismo trabajador tiene mayor interacción, ¿no? Bueno, obviamente el Ministerio de Trabajo es de hecho la entidad que de alguna forma está regulando, no participa en el tema de regulación de todo el tema de derechos laborales en el Perú, no participa en el tema incluso de normativas, participa desde la parte de incluso bolsas de trabajo, desde la parte de capacitación, también desde la parte de fiscalización, aunque para eso ya hay otra rama, ¿no? Que ha surgido, bueno, que muchos conocen, que es SUNAFIL, pero también de alguna forma lo hace, participa incluso en la parte de consultas al trabajador y al mismo empleador, ¿no? Incluso físicamente las personas presentan denuncias ante el Ministerio de Trabajo cuando de repente sienten que han sido vulnerados en sus derechos, las consultas por parte del empleador, en fin, la función del Ministerio de Trabajo en este aspecto es muy amplia y alguien que de repente necesita una orientación, obviamente que lo primero que piensa es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una de la entidad con mayor participación. Tenemos a SUNAFIL, por otro lado, ¿no? SUNAFIL surge de alguna forma de el ámbito de inspección laboral que antes manejaba exclusivamente el Ministerio de Trabajo como ministerio, ¿no? Inspectores del Ministerio de Trabajo era un poco el término, ¿no? Y luego esto se varió porque se quiso empoderar más el tema de la inspección, ¿no? Dado a una coyuntura obviamente en la cual sí ha habido de alguna forma digamos una situación de informalidad en muchos aspectos en el tema de derechos laborales, de contratación sobre todo, ¿no? De vulneración de derechos. Entonces, obviamente que la parte de inspección debía ser más reforzada, se debía empoderar, ¿no? Y de alguna forma es lo que se hizo es esto, que funcionara de una forma más autónoma, ¿no? Y por eso es que se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Ahora, SUNAFIL no solo tiene esta labor de inspección, que es un poco la imagen que tenemos, inmediatamente nos hablan de SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL llega, inspecciona, etc., ¿no? También realiza una labor incluso de orientación, ¿no? De hecho, tocando por ejemplo el tema de seguridad y salud en el trabajo, antes de iniciar la parte ya más, digamos, fiscalizadora con sanciones, ¿no? Se hizo toda una campaña preventiva de orientación, donde se hacían unas inspecciones, pero que tenían más un carácter preventivo, ¿no? Un carácter de orientación, de tal manera que se iba, se fiscalizaba, se veía de repente en el centro de trabajo si cumplía con las normas de seguridad y salud ocupacional, si habían brigadas, si se tenían las actas de seguridad social, si había una constitución de los representantes en el Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se observaba y iba SUNAFIL y de alguna forma se hacía las observaciones y bueno, era una especie de recomendación, ¿no? Para que lo tomaras en cuenta porque más adelante, que es lo que ya sucede ahora, si se va,
se comienza así a aplicar la sanción respectiva, ¿no? Las multas, ¿no? Entonces, la labor de SUNAFIL no solo es una labor de inspección, aunque es verdad que siempre lo hemos relacionado con esta labor de inspección. Entonces, tenemos el Ministerio, SUNAFIL, SUNAT, digamos, ¿por qué SUNAT, no? Muchos de repente ahí sí no relacionan. SUNAT está muy relacionada con el Ministerio de Trabajo por el hecho mismo de las declaraciones que se tienen que hacer. Las declaraciones de contratos de trabajo, las declaraciones de pagos, el famoso PDT, PLAME, etcétera, etcétera. Esa información se cruza con la contabilidad de la empresa, ¿no? De la organización. Por lo tanto, en vez de, la idea no era duplicar información sobre el tema de tu planilla y estar duplicándola y decir, voy a declarar a SUNAT, también tengo que declarar al Ministerio de Trabajo. No. Entonces, la idea era que se unificara estas declaraciones. Por eso es que SUNAT interviene, también participa como un miembro más, como una, digamos, entidad más a la cual debemos responder desde la parte de derechos laborales, de normatividad laboral, ¿no? En SUNAT también nos pueden dar orientación para algunos aspectos laborales, sobre todo el tema de contribuciones, el tema de pago de impuestos, ¿no? El tema de rentas de cuarta, quinta categoría, etcétera, etcétera. Recordemos que la parte laboral ve solo la parte de rentas de quinta, pero también de alguna forma en algunas situaciones está involucrada la parte de rentas de cuarta, ¿no? Aun cuando no haya una, de repente, dependencia del trabajador que está en cuarta categoría, pero de alguna forma es necesario conocerlo para encontrar el deslinde. Ya veremos más adelante el tema de primacía de la realidad, diferencia entre contrato de trabajo y contrato de locación de servicios, etc. Y de repente ahí nos va a quedar más claro esta parte de las rentas de cuarta, quinta categoría. Pero el tema es que SUNAT también es una institución que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la parte de derecho laboral, ¿no? Y bueno, salud está presente porque hay una obligación de un aporte que se debe pagar por el tema de seguridad social de los trabajadores, ¿no? Entonces, salud de alguna forma también está presente en la parte de derecho laboral, ¿no? Porque también desde la parte de salud encontramos algunas normativas, algunas directivas que ven el tema básicamente seguridad social, ¿no? Y en eso está muy ligado al tema de bienestar social. A las personas que están en el área o en la subárea de bienestar social es probable que estén muy relacionadas con el tema de salud, ¿no? Ahí se den cuenta cómo la parte de gestión y retención de talento está involucrada con esta entidad, ¿no? Un ejemplo, no sé, en este momento se me ocurre, subsidios por maternidad, ¿no? O por lactancia. Ahí en esta parte vamos a ver cómo es que participa la interacción con el salud. Es más, se tiene que presentar unos formularios, se tiene que saber bien cuáles son los derechos, el tema de incapacidad igual, para el tema de incapacidad temporal, ¿no? A partir de qué día deja de pagar el trabajador la incapacidad y ya lo asume el aporte que se haga, ¿no? a salud. Entonces nos damos cuenta que si hay una intervención por parte de salud, es más, debemos manejar el tema, ¿no? El ejemplo que yo le ponía, el ejemplo de subsidios por maternidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el periodo que tenemos máximo para hacer cobro de este subsidio, para que el empleador pueda retornar lo que ha pagado durante la etapa de pre y postparto del trabajador, de la trabajadora en este caso, ¿no? Entonces, esa parte debemos manejar de alguna forma rápidamente lo que es concepto de subsidio, ¿no? ¿Qué involucra esos derechos? ¿No? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es muy rápido y, bueno, de alguna forma uno se puede averiguar, pero como hemos dicho que este curso va a tener bastantes elementos prácticos, lo que se va a hacer es tratar de dar ayudas en ese aspecto más que la normativa. La normativa ustedes la pueden conocer, van a poder analizarla ya sea en la bibliografía o ya sea por internet, pero el tema es qué es lo que se hace en este caso de subsidios. Y bueno, probablemente encontremos, aparte de estas entidades, otras que también intervienen, ¿no?
Ya eso lo vamos a ver en la parte práctica, en el desarrollo del curso. Vamos a ver cómo es que de repente intervienen para determinadas situaciones otros entes del Estado, ¿no? O hay otra especie de supervisión para determinadas, digamos, actividades, ¿no? Incluso permisos de operación para determinadas funciones que realice el trabajador, y también para las actividades que realiza el empleador. Es más, para el tema de contratación en sí también hay determinadas actividades en las cuales hay ciertos beneficios para determinados contratos, ¿no? Y que está en función a la actividad. En fin, esta parte es bastante rica, variada, pero lo que, como es solo una introducción, estamos viendo básicamente la parte de las entidades que de alguna forma debemos tener en cuenta van a participar en lo que es los derechos laborales, ¿no? Y obligaciones del empleador. Y bueno, ante de repente preguntas que puedan surgir, cuestiones, casuística en general, tenemos siempre esta guía de consulta rápida que nos brinda como una ayuda el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y también SUNAFIL. En el caso del Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros podemos recurrir a la página web del Ministerio, ¿ya? Y hay una parte que, hay una ventana que usted puede encontrar que dice preguntas frecuentes, ¿no? Y en esa va a haber una serie de desarrollo de temáticas que son de alguna forma las temáticas más comunes y frecuentes de consulta, ¿no? Y aquí es muy útil realmente. Yo a veces lo he solido usar, digamos, cuando ha habido casos que de repente son controvertidos, porque te da respuestas rápidas, ¿no? Con base legal, pero las respuestas son muy rápidas a casos frecuentes, ¿no? Está hecha en función a preguntas que probablemente uno se haga constantemente en cuanto al tema de derechos laborales, de obligaciones del trabajador, en cuanto al tema de contratación, en cuanto al tema de repente situaciones específicas, por ejemplo, contrato de construcción civil, ¿no? O todo el tema de construcción civil, el tema de empleados del hogar, ¿no? El tema de determinados sectores, sector agrario, pesquería, etcétera, ¿no? O de repente determinadas situaciones, ¿no? No sé, los contratos modales, ¿no? Modalidades formativas, capacitación, ¿no? O qué es lo que tengo que hacer en tal o cual situación, ¿no? Entonces, realmente es bastante útil. Es más, está también incluso el tema de planilla electrónica, de declaraciones, de pagos, en fin. Entonces, sí hay esta necesidad, ¿no? De repente nosotros tenemos nuestra normativa, pero a veces tenemos que manejar de repente conceptos, ¿no? Que no entendemos, o que de repente necesitamos una ayuda, una guía práctica. Bueno, la encontramos en la página web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Obviamente siempre está la central telefónica también, uno puede hacer las consultas, pero por lo general, yo lo digo por experiencia, a veces es difícil que uno llegue a contactar con un operador porque el teléfono siempre está saturado. Entonces, esta guía rápida le va a ayudar. Es más, tienen unos documentos en PDF que uno puede bajarlos, ¿no? Puede bajarlos y tenerlos como archivos y que también le ayudan, ¿no? Y también, y esto es lo bueno, incluye jurisprudencia y casos que han sido consultados al ministerio, ¿no? Por ejemplo, veía hace poco un caso específico que habían consultado al ministerio. El ministerio responde a través de una circular, ¿no? A través de una carta incluso a quien le hace la consulta, y tenía que ver con el tema de jornada laboral, ¿no? Y hace todo un desarrollo teórico, ¿no? Y este documento está en la página web. Entonces, de alguna forma, de repente, si usted ha tenido una consulta que hacer en el tema de jornada de trabajo, la verdad, si está aplicando, si hay un tema de horas extras en determinado caso o situación, entonces lo puede consultar o ver las respuestas a través de la página web, este documento que usted puede encontrar. Como le digo, como este, hay muchos. Entonces, esta es una recomendación que les doy a todas las personas para que puedan nutrirse con el tema de lo que es normas laborales y que puedan saber más, si es que, bueno, igual adicionalmente disfruta de leer. Y nada, entonces esta es toda la parte previa que debemos saber de normatividad laboral peruana, ¿no? Y con esta parte ya por lo menos un poco más clara, sabiendo
cuáles son nuestras dos normas marco básicas para el tema de contratación, sabiendo qué entidades intervienen y teniendo esta guía de consulta rápida, entonces ya podemos entrar de lleno a la parte de definición, concepto, modalidades y todo lo que tiene que ver con el tema de contrato de trabajo, que lo veremos en la siguiente sesión. Gracias.